Bueno, habiendo dicho esto, vamos a continuar con el estudio, ¿les parece? Seguimos en este capítulo número 12 de nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los romanos. ¿Qué hemos visto hasta el día de hoy en este capítulo 12? Si recuerdan, en los versículos 1 y 2 vimos una serie titulada El acto supremo de adoración del creyente hacia Dios. Vimos cómo la manera de adorar a Dios empieza por entregarle nuestra alma a Dios, ¿cierto? Cuando reconocimos a Cristo como Señor y Salvador. Pero no queda ahí, porque Pablo dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Entonces, es entregar el alma, entregar nuestro cuerpo, es decir, usar nuestro cuerpo para las cosas de Dios, entregar nuestra mente también, porque la Biblia dice, Pablo especifica cómo nuestra mente es transformada, es renovada. Entonces hay que entregarle la mente a Dios, pero también nuestra voluntad. Después entramos a esta serie que nos tomó un poquito más de tiempo, si mal no recuerdo fue 4 domingos, hablando del servicio mediante los dones espirituales. Y vimos 3 aspectos a grandes rasgos importantes. El primero era tener la actitud apropiada. Cuando venimos a formar parte de la iglesia, Dios pide de nosotros que trabajemos con humildad. Es decir, no teniendo un mayor concepto de nosotros que el que debemos de tener. Siempre hemos dicho que sí, Dios nos pide tener un concepto de nosotros. ¿Sí? No es ni más bajo, pero tampoco más alto, el que debemos de tener. Y ese equilibrio nos lo da el Espíritu Santo de Dios. También hablamos de la relación apropiada. Dios nos pone en su cuerpo, que es la iglesia, para que trabajemos en unidad, para que trabajemos todos en un mismo sentir. Hemos explicado una y otra vez que Dios no busca uniformidad, Dios busca unidad. Dios busca que podamos estar todos en un mismo sentir, pero respetando la esencia de cada quien. Después entramos al tema del servicio apropiado. Y el servicio apropiado no es más que utilizar esos dones que Dios nos ha dado para el engrandecimiento de su obra dentro del contexto de la iglesia local donde el Señor nos ha puesto. Creemos firmemente que si Dios lo trajo aquí, lo trajo con un propósito, que es esos dones y talentos que Dios le ha dado, vienen a nutrir, vienen a sumar al proyecto que Dios ha desarrollado con esta iglesia, todos trabajando en un mismo sentir. Hemos dicho y una otra vez que entendemos que tenemos áreas de oportunidad, pero esas áreas de oportunidad se van a ir supliendo en la medida en la que usted forme parte y se involucre y participe de esto, poniendo sus dones y talentos. El día de hoy vamos a desmenuzar versículo por versículo y daremos inicio a una nueva serie que, la he titulado La vida sobrenatural del creyente. Y fíjense cómo se llama, La vida sobrenatural del creyente. ¿Por qué sobrenatural? Porque una vez que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo y que verdaderamente Él tiene el control de ella, logramos vivir de manera sobrenatural. Es decir, nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar es diferente a como lo hacen las personas de este mundo. Y es muy diferente a lo que el mismo mundo propone como el estilo de vida. Fíjese lo que estoy diciendo. Nuestra manera de pensar, de hablar y de actuar es diferente a lo que el mundo te propone como estilo de vida. Pero para poder lograr eso, es por eso que vivimos una vida sobrenatural. ¿Por qué? Porque nuestras fuerzas, eso no puede ser. Por eso tiene que ser algo, otra vez, sobrenatural. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, sabemos que una vida productiva, una vida que satisface las necesidades, es una vida autodisciplinada. Pues en la vida cristiana también la disciplina viene a formar parte fundamental de la vida del creyente. Sabemos que es Dios quien nos da
la instrucción y la dirección y el poder espiritual como creyentes. Amén. Pero esto solo se da si nuestras vidas están sujetas a Él. Es decir, todo esto no se va a dar si mi vida no está sujeta a la voluntad de Dios. Y para sujetar mi vida a la voluntad de Dios se requiere disciplina. Por eso Pablo, en esta carta a los Corintios, en el capítulo 9, verso 25 al 27, 1 Corintios 9, 25 al 27, dice: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué era lo que decía Pablo? Yo soy así como ven a todos estos deportistas que son sumamente disciplinados y metódicos en sus entrenamientos. Usted puede ver a muchos futbolistas de fútbol americano, etcétera, cómo llevan un régimen de alimentación, un régimen de ejercicio, etcétera, para poder desempeñar su función de la mejor manera. Entonces Pablo está poniendo un ejemplo con respecto a los deportistas. Dice, bueno, así como ellos, así lo hago yo, pero en un contexto espiritual. Entonces hemos de ser disciplinados, porque solamente una mente disciplinada puede pensar con claridad y ser usada por el Señor para entender y presentar la verdad de Dios al mundo. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Cómo le hago para poder presentar la verdad de Dios ante las demandas y exigencias que este mundo tiene? Tenemos que tener discernimiento. Tenemos que ser entendidos de los tiempos para poder presentar esta verdad. Para ser eficientes, en la mañana en nuestro estudio hablábamos de la importancia de conocer la audiencia que tenemos. Pablo era un maestro en esto. Él sabía si eran judíos los que estaban sentados, él sabía si eran gentiles, él sabía a quién le estaba hablando, y de acuerdo a lo que tenía enfrente, era la estrategia que usaba, nunca sacrificando doctrina. Es decir, siempre presentaba la verdad bíblica, pero sabía cómo hacerlo. Esa capacidad Dios nos la da a nosotros, sí, solo sí tenemos una vida disciplinada delante del Señor. Es decir, si nuestra vida está sujeta a su voluntad y a su palabra. Solamente una mente disciplinada puede evaluar y enfrentar con eficacia los ideales y estándares del mundo a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? El mundo nos dice qué es el amor. Por novelas, por series, por películas, ¿cierto o no es cierto? Pero la Biblia nos da una definición verdadera del amor. Entonces, solamente una mente disciplinada no se va a dejar contaminar por lo que el mundo dice que es el amor, sino que va a tener la capacidad de poder decir, eso no es el amor es lo que dice Dios, y yo voy a vivir conforme a lo que Dios dice, no con lo que el mundo me dice que debe de ser. ¿Se fijan? Una vida cristiana disciplinada puede convertirse en un ejemplo persuasivo y efectivo, tanto al interior de la iglesia como frente al mundo inconverso. Solamente cuando estamos controlados por el Espíritu Santo, realmente nuestras vidas impactan, no solamente a la gente de la iglesia, sino fuera de ella, que es el llamado que tenemos de parte de Dios. El llamado que tenemos de parte de Dios es impactar al mundo inconverso. Hay mucha gente confundida hoy en día. Y después de escuchar los discursos que se están manejando a nivel mundial, que se está constituyendo una sola religión, la religión del amor, pues más gente va a haber confundida. Por eso es importante que usted y yo hagamos nuestra tarea. ¿Cuál es nuestra tarea? Vivir de acuerdo a lo que la Biblia establece y hablar la verdad.
hablar la verdad. La autodisciplina en el creyente es estar dispuesto a cederle todas las cosas en nuestra vida a nivel físico, emocional, social, intelectual, moral y espiritual a la voluntad y el control de Dios. ¿Se acuerdan cuando empezamos esta serie en Romanos 12? Hicimos un compromiso diciendo, ¿sabes qué, Señor? De ahora en adelante, tú toma mis planes, mis proyectos, mis deseos, mi familia, mi matrimonio, tú ten el control de eso. Eso es cederle el control de todas las cosas a Dios. Pero a veces entra la tentación. Oye, pero es que esto no quisiera yo dejarlo. Es que esto es por lo que he trabajado toda mi vida. Bueno, yo lo único que te quiero decir es que los planes de Dios siempre van a ser mejores que los planes que tú pudieras tener para ti mismo. Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Es absurdo y no bíblico creer que cualquier persona puede vivir una vida cristiana fiel y fructífera solo con buenas intenciones y con sentimientos dulces hacia el Señor. ¿Sí me expliqué con lo que dije? Lo voy a repetir. Es absurdo y no bíblico creer que cualquier persona puede vivir una vida cristiana fiel y fructífera solo con buenas intenciones y sentimientos dulces hacia el Señor y hacia su obra. Lo voy a explicar. De nada sirve venir aquí el domingo y decirle, siempre reinarás, y cuando sales de aquí haces lo que tú quieres. Pero tienes la disposición de levantarte temprano, de llegar, hasta te bañas para venir a la iglesia, ¿verdad? Gracias a Dios, qué bueno. Vienes y estás aquí y te estás derramando en el canto. Pero sales de aquí y tu vida es otra. Ahí no hay fidelidad ni fruto con respecto a lo que Dios pide. La vida cristiana rinde cuentas a Dios. Y esa rendición de cuentas se basa en principios y estándares específicos. En el momento en que usted y yo reconocimos a Jesucristo como Señor y Salvador, venimos a formar parte de la familia de Dios. Dios dice, exacto, yo mandé a mi Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados. Yo te perdono. Ahora vienes a formar parte de mi familia, pero estas son las que tengo. Y vamos a trabajar de acuerdo a esto. ¿Sí? Esos principios específicos están en la Biblia, no los tenemos ni que inventar. No, aquí están. Pero de acuerdo a estos estándares que Dios nos da de cómo ha de vivir el creyente, es la rendición de cuentas. Si no, ¿para qué existiría un pasaje como el de Hebreos 5 al 7 que dice, y ya habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora hay que entender el contexto de disciplina, porque asociamos la disciplina con castigo, a ver, la disciplina abarca muchas cosas. La disciplina abarca muchas cosas. La disciplina tiene que ver con llamar la atención. Y en llamar la atención no tiene que ver ni con gritos, ni con... No. Eso es el error en el que hemos caído, porque de pronto, como padres, nos equivocamos y disciplinamos. Es más, no puedo decir disciplinamos a nuestros hijos porque ni siquiera lo estamos haciendo como la Biblia dice. La disciplina no se ejerce enojado. Si tú estás enojado, mejor vete a dar una vuelta y como el anuncio, ¿verdad? Cuenta hasta 10 antes de hablar con tu hijo. Porque lo único que vas a hacer es descargar tu ira en él y no lo disciplinaste. La disciplina tiene que ver con corrección, tiene que ver con exhortación, tiene que ver con ayudar a entender lo que es correcto. Entonces Dios trabaja con nosotros. Y claro, llega un momento donde que una
otra y otra vez, pues bueno, ya entonces empezamos a tomar otras medidas, ¿verdad? Pero siempre hay rendición de cuentas. Delante de Dios siempre estamos rindiendo cuentas. Dice en Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces Dios ejerce su disciplina cuando nosotros desobedecemos los lineamientos que Él establece. Y como les digo, la disciplina viene con una exhortación. Si no hay una corrección, si no hay un entendimiento, bueno, pues Dios va subiendo el nivel de la manera en la que trata con nosotros. Pero de que trata, porque somos sus hijos. Fíjense, la vida sobrenatural se debe de llevar como es digno del Evangelio de Cristo. Pablo se lo dijo a los filipenses. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Y cómo es eso? Ahorita lo vamos a ver. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La vida natural, la vida sobrenatural del creyente es vivir de acuerdo al Evangelio de Cristo. Y el Evangelio de Cristo nos habla de unidad, de que estemos en unidad, en un mismo enfoque. Y ese enfoque no tiene que ver con lo que tú y yo pensamos, ese enfoque tiene que ver con lo que Dios pide de nosotros. La vida sobrenatural consiste en tener el mismo sentir que Cristo. Igual, Pablo a los filipenses les dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Bueno, siendo en forma de Dios, no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿De qué les habla esto? ¿Cuál es ese sentido de Cristo? De entregarlo todo, lo más preciado. Y tú y yo, lo más preciado para ti y para mí no se compara con ser Dios y tener que tomar una condición de hombre, te lo garantizo. Y Él lo entregó todo. Ahora, ¿por qué creen que Pablo escribió esto? Por los versículos anteriores. Contexto. Estábamos en Filipenses 2 del 5 al 7, pero ahora vamos a leer del 2 al 4, que era lo que Pablo estaba tratando ahí. Les dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿No fue lo que hizo Cristo? Nos estimó más que su propia vida, sin merecerlo. Porque ese es a veces el razonamiento que entra en nosotros, ¿verdad? Sí, pero Él no se lo merece. Bueno, ni tú ni yo tampoco nos merecemos nada. Vamos a ser honestos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Se fija? Quitar los ojos de nosotros mismos. Y es que no se trata de nosotros. La vida sobrenatural conforma nuestra vida externa a nuestra vida interna. Es decir, lo que hay dentro de nosotros es lo que se va a exteriorizar. Por eso, de pronto cuando uno entiende la Biblia, es muy fácil poder entender el corazón de las personas. Lo que estás viviendo es exactamente lo que hay en tu corazón. Eso es lo que Dios nos dice. Eso es. Es la manera de expresar
de manera tangible lo intangible. ¿Cómo puedo medir yo algo que no veo? No se puede. No se puede. Si usted me dice es que yo estoy teniendo mi intimidad con Dios todos los días, pues yo no puedo ver eso. Pero a la hora de cómo se conduce usted, se hace tangible lo intangible. Ahí se nota si lo que usted está diciendo es cierto o no es cierto. Con sus prioridades, con mis prioridades, yo les indico a ustedes si estoy viviendo de acuerdo a lo que la Biblia dice o no. ¿Qué es mi prioridad? ¿Se fijan? Fíjense, pongo todo esto en contexto por la temática que estaremos tratando los siguientes domingos. Porque Pablo en este capítulo 2, en esta parte, nos da 25 exhortaciones distintas, pero con una estrecha relación entre ellas. 25 exhortaciones. Hoy vamos a ver 3 y son rapiditas, por eso no estoy tomando todo este tiempo para poner el contexto. Pero yo quiero decirle algo, que fue lo que me pasó. Y yo creo que también le va a pasar a usted. Cuando usted evalúe su vida a la luz de estas exhortaciones, posiblemente se va a frustrar. Y va a decir qué lejos estoy de lo que Dios pide para mi vida. Entonces, en esta enseñanza que estaremos viendo, yo quiero pedirle 2 cosas. Una, no se frustre, por favor. Lo primero, no se frustre. ¿Ok? Porque ya el hecho de estar aquí y verlas, ya habla delante de Dios de un corazón de querer aprender. Entonces ya ahí ya vamos de gane, ¿no? Y la otra, son para verlas de manera personal. Porque la tentación es querer pasar al vecino y al compadre y al amigo y al otro por esto, ¿verdad? No, pues si no, hombre, le falta esta y esta y esta y esta y esta. No, hombre, qué bárbaro. Es más, yo no sé ni cómo es pastor. Por si me van a pasar a mí, ¿verdad? Es personal. Se trata de que usted y que yo nos pasemos por el filtro de esto. Y que nos vamos a dar cuenta que estamos muy lejos. Pero, si estamos buscando la voluntad de Dios en nuestra vida, vamos a ver cómo el Espíritu Santo nos va a ir ayudando a que esas áreas de oportunidad que veremos en nuestra vida, Dios las va sacando adelante. Eso es importante. Los temas los vamos a ver de la siguiente manera. Vamos a hablar primero de los deberes personales, eso vamos a hablar hoy. Después vamos a hablar de los deberes familiares. Después vamos a hablar de los deberes hacia otras personas en general. Y por último, y posiblemente lo más difícil, los deberes que tenemos hacia nuestros enemigos declarados. ¿Ok? Hoy vamos a ver deberes personales. Y vamos a ver nada más el versículo 9, capítulo 12, versículo 9. Y quiero que me ayude a leerlo. Primero llegue ahí. Romanos 12, 9. ¿Están ahí? Lea conmigo, por favor. Dice, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Son las primeras 3. Tranquilos. Faltan 22. El amor sea sin fingimiento. ¿Cuántas veces usted y yo hemos fingido el amor? Y ahora el problema del Facebook es que lo hace todo más fácil, ¿verdad? Entonces, más fácil puedes fingir el amor, porque no te están viendo a los ojos.
Porque no están viendo la sinceridad que hay o no cuando te dicen algo, ¿verdad? ¿Verdad? Felicidades. Allá le apareció qué, pero no te vio ni el rostro, ni cómo tecleaste, cómo te echaste casi el teclado. Felicidades. Que te la pases muy bien de vacaciones. Disfrútalo. Aquí no pasan esas cosas, en otros lugares sí. Lo que quiero decir es, todos, en mayor o menor grado, pasamos por esto. Pero la instrucción de Dios es clara, que nuestro amor sea sin fingimiento. Y en la carne, una persona que no tiene a Cristo en su corazón no tiene la posibilidad de poder amar sin fingimiento. Pero usted y yo sí. Pero tenemos que ser disciplinados. Tenemos que partir de la virtud más grande en la vida cristiana, y es el amor. Pero el amor como lo establece la Biblia, no como nos dice la televisión, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia? El mismo Señor Jesucristo dice en Mateo 22, 37 al 39. Dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero luego viene esta definición importantísima. De estos dos mandamientos depende toda la ley y todos los profetas. ¿Qué quiere decir? Jesucristo dijo, los dos mandamientos más grandes que hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son estos dos. Ama a Dios de esta manera y ama a tu prójimo. Es la base de la salvación. Por amor, Dios envió a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y fue un amor sincero y honesto. No fue fingido. Porque si hubiera sido fingido, en el primer estirón de barbas que le hubieran dado, o en la primera cachetada, hubiera dicho, no, ahí muere, que cada quien se muera por sus pecados. Vámonos. ¿Yo qué necesidad tengo? Pero no fue así. No fue así. El mismo Pablo, en 1 Corintios 13:13, que es el capítulo donde nos detalla el amor, menciona varias cosas, pero el enfoque de Pablo en ese capítulo es el amor. Y dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Pablo está explicando que por encima de cualquier don espiritual que tú tengas, el amor es más importante. Pasaje conocido, Gálatas 5, 22 y 23, el fruto del Espíritu. ¿Cómo empieza? ¿Por qué empieza con amor y no empieza con gozo? ¿Por qué empieza con amor y no empieza con mansedumbre o con templanza? En Juan 13:35, el Señor Jesucristo, hablándole a sus discípulos, les dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Fíjense, si tuviereis amor los unos con los otros. Pero está hablando de un amor sincero, honesto. Y fíjense que en esta instrucción específica de Jesús, no estaba hablando del amor de los discípulos hacia la gente. Lea bien lo que dice ahí. ¿Qué dice? Si tuvierais amor, ¿quién? Los unos con los otros. El amor se tiene que ver entre nosotros primero para poder impactar a la gente de afuera. Ese es el deber ser. Esa es la realidad de las cosas.
La gente que no conoce a Cristo nos debe de identificar como discípulos de Él, no como una religión, como seguidores de Él, por el amor que nos tenemos entre nosotros. Qué difícil. Y este fue el enfoque de Pablo. 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros. Y Pablo dice, y para con todos. O sea, primero le está hablando a la iglesia, unos para con otros. Y para con todos. Como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Pero un amor sin fingimiento. Juan, en 1 Juan 3:18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo creo que este es uno de los pasajes más duros. Porque es muy fácil decir, te amo. El chiste es demostrarlo, ¿verdad? Por eso cuando están ahí jóvenes, los que se van a casar, ¿verdad? Cuando estás ahí en el altar, dices, es que te amo. Yo sé lo que estás diciendo, pero el verdadero amor lo vas a experimentar cuando llegues a la casa todos los días y cuando conozcas a la persona realmente como es. Y no te engañó, ni tú lo engañaste a él tampoco. El punto es que ahora van a experimentar una vida que antes no la vivían así. Entonces ahora va a salir quien realmente es. Y ahí es donde se va a demostrar si verdaderamente amas o no amas. Ahora, yo te voy a decir una cosa. El amor no está fundamentado, o el amor no es un sentimiento, es una decisión. Y lo comparamos con el ejemplo de Cristo. Si fuera de sentimiento, Jesucristo no hubiera muerto en la cruz. 3 veces le rogó al Padre que pasara esa copa. Pero Él decidió amarnos. ¿Qué hay que hacer? Evaluar la persona con la que te vas a casar si verdaderamente ama a Dios. Si no ama a Dios, o si es muy inconstante en su relación con Dios, mi sugerencia es, espérate, porque el día que te cases, esa inconsistencia se va a hacer 10 veces más. 10 veces más. Pero eso es importante. Ahora imagínate si te estás casando con un inconverso. Error. Pero bueno, yo sé que hay algunos de ustedes que ya están metidos en esto. ¿Y ahora cómo le hago? ¿Verdad? Bueno, pues mi sugerencia es lo que la Biblia dice. Ora y pídele a Dios que te ayude en esto. No es fácil, no va a ser fácil. La verdad, ¿no? Porque tú vives bajo unas reglas, pero el cónyuge o la cónyuge, no. Él no vive bajo estas reglas, ni ella vive bajo estas reglas. Tú sí, y Dios te pide a ti que vivas así. Entonces, pues hay que aguantar, ¿verdad? Orar y pedirle a Dios, y Dios tiene el poder de transformar la vida de las personas. No amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Yo creo que esto es un ejercicio que tenemos que desarrollar aquí en la iglesia, hermanos. Que el amor no sea solamente de palabra. Que no dudo de la intención, pero esas palabras de amor tienen que ir respaldadas con mis hechos y con mis actos. Trabajemos. ¿Por qué? Porque, bueno, no sé, ¿verdad? Pero levante la mano el que diga, no, pues yo siempre así soy. Y si hay, pues
No creo en eso, pero ahorita le ponemos un nicho aquí, ¿verdad? No, es cierto. Todos, en mayor o menor grado, tenemos que corregir esto delante de Dios. Que nuestro amor sea sin fingimiento. Que seamos honestos. Porque a lo mejor usted dice, bueno, yo por eso no soy hipócrita y por eso ni siquiera le hablo. No, hombre, pues eso tampoco es. ¿Sí? No, por eso mejor ni me relaciono con él, por eso. No se trata de eso. Dice Pedro, en 1 Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. La semana que entra vamos a ver algo bien interesante de amor fraternal. Como pueden ver, el amor que habla Jesucristo, que habla Pablo, que habla Pedro, que habla Juan, es un amor genuino, un amor sincero y ferviente, que es libre de hipocresía y de fingimiento. Libre de hipocresía. El fingimiento es la antítesis del amor. Es decir, yo no puedo decir amar a alguien si estoy fingiendo mi amor. Son dos cosas opuestas. Pero Dios nos da la capacidad, si verdaderamente somos sus hijos, de poder amar sin fingimiento, de poder amar de manera auténtica. Pero tengo que sujetar mi vida a la voluntad de Dios. Ese es el principio. Ese es el principio. Pero vivimos bajo normas donde te amo si no me haces nada. Porque si me haces algo, entonces ya no te amo. ¿Sí? Eso pasa. Condicionamos el amor. Condicionamos el amor. Yo no veo eso. Yo no veo eso en Dios. Si usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador, no hay nada que usted pueda hacer para perder la salvación. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no condicionó su amor. ¿Se fija? Si su amor estuviera condicionado, sería así, te voy a dar la vida eterna si te portas bien, pero si pecas pierdes la salvación. Eso sería un amor condicionado, y Él no lo condicionó. Él quiere que le sigamos por amor, no por temor. Que cuando lo amamos, le obedecemos. Yo quiero que mis hijos me obedezcan, no porque les voy a dar con la vara la disciplina, sino porque me aman. Porque quien lo dice es papá. Y si papá lo dice, yo lo voy a hacer. Pero hemos desarrollado los crazy eyes de... ¿verdad? Se está levantando y no te pones, ¿verdad? Y te sienta, ¿no? Así era mi papá. Sí. Dice que qué buen resultado dio. Ahora terminamos medios traumados, unos más que otros, pero bueno. El amor no se condiciona. Ni en el matrimonio, ni con los hijos, ni en la iglesia, ni con nadie. No debemos condicionar nuestro amor. Dios nos permite amar sin fingimiento. Y luego dice aborrecer lo malo. El segundo deber personal consiste en aborrecer lo malo. Cabe mencionar que el aborrecimiento del mal es otro lado del amor. Por eso Pablo, en este capítulo 13 de 1 Corintios, dice
que el amor no se goza de la injusticia. No nos podemos gozar de la injusticia. Si verdaderamente amamos, no nos podemos gozar de la injusticia. Pero las injusticias más grandes, ¿sabe dónde se viven? ¿Dónde creen? En el matrimonio. Estos hijos tan ingratos. Pero es cierto, muchas veces como hijos somos ingratos. En el matrimonio, a veces como esposos somos unos ingratos. A veces la esposa también, más veces la esposa. Las injusticias se viven en el día a día. Pero el deseo de Dios es que usted y yo no participemos de esas injusticias. ¿Se fija? Y Dios nos da la capacidad de poder vivir así. El único que dice es, tú nada más hazme caso en lo que yo te digo. Y yo me voy a encargar. Y claro, es un proceso, no es un cambio de la noche a la mañana. Porque lamentablemente venimos arrastrando tantas cosas en el morral, que luego una vez que te quitas el morral, todavía sigues caminando chueco. Y tú dices, oye, ya no cargas el morral. Pues ya sé. Y luego, pues no sé. Y lo traigo, ¿no? Entonces, es un proceso. Pero Dios nos da la capacidad de poder vivir una vida sobrenatural. Eso es cierto. Y la Biblia lo dice, y usted y yo debemos de creerlo porque Dios, nuestro Padre, lo dice. Punto. Tan sencillo como eso. Si Dios lo dice, así es. Yo no dudo. Proverbios 8:13 dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y cuando hablo del temor de Jehová, en alguna ocasión explicamos lo que era el temor de Jehová. El temor de Dios no es más que la obediencia, el respeto a nuestro Padre por quien es. El que tiene temor de Dios aborrece el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, decía Salomón. ¿Por qué? Lo aborrezco porque Dios lo aborrece. Porque mi Padre lo aborrece, por eso yo lo aborrezco. El mal. La maldad es el enemigo de Dios. Y es el enemigo del amor. Y es algo que debemos de aborrecer con el mismo fervor con que se debe procurar el amor. Así como debemos de buscar el amor, con ese mismo deseo ferviente, tenemos que aborrecer el mal. Qué difícil, porque estamos inmersos en la maldad. Pero ¿por qué cree que Jesucristo dijo que somos la luz del mundo? Porque en medio de la maldad podemos vivir una vida santa, justa y agradable a Dios. En el Salmo 97:10 dice, los que amáis a Jehová, aborreced el mal. O sea, si amamos a Dios, por naturaleza vamos a aborrecer el mal y lo malo. Proverbios 6:16 al 19, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Cuidado. Proverbios 6 del 16 al 19. Esta no es una lista exhaustiva de todo lo que Dios aborrece, pero nos da una buena idea por dónde empezar. Esta lucha de aborrecer el mal, yo quiero decirles algo, es diaria. El que tuve victoria hoy
no quiere decir, si no hago lo que Dios me pide, que mañana la tendré. Es una lucha diaria, constante. Pablo nos hablaba de eso ahí en Romanos capítulo 7, versos 14 y 15. Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y me llama la atención que usa la palabra aborrezco. Porque si somos hijos de Dios, debemos de aborrecer el mal. Pero hay una lucha interna que se gesta. Ya hemos platicado de esto. De nuestro cuerpo queriendo liderar al alma para que tome decisiones en función de mis deseos, de lo que yo quiero. Y por otro lado, es una lucha que se gesta entre el espíritu, buscando que el alma tome decisiones respecto a lo espiritual. Y esa es la lucha. El cuerpo diciéndonos cómo debo de responder a esa cosa que me dijiste, y el espíritu diciendo, tranquilo, espera, no es así. Es que se lo merece. Tranquilo, yo sé, pero ¿me vas a hablar a mí de injusticias? ¿Tú crees que todo lo que me tocó vivir en este Via Crucis fue justo? ¿Despotriqué? ¿No? ¿Terminé lo que me habían encargado? Sí. Yo también quiero que tú lo hagas. Aunque sea una injusticia lo que tú estés viviendo, esto es lo que yo te pido. ¿Se fijan? Es muy fácil decirlo. Pero Dios nos da la capacidad de cumplirlo. Porque somos hijos de Él. Y porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, si verdaderamente somos creyentes. Y entonces tenemos el poder de vivir una vida sobrenatural, diferente a lo que el mundo te presenta. Ese es el principio. ¿Por qué es tan difícil? Pues nada más prenda su televisión y usted va a ver, o lee el periódico, o las revistas, o el mismo Facebook, o el Twitter, o lo que quiera. Y se va a dar cuenta cómo nuestros sentidos están constantemente bombardeados por inmoralidades, violencia y la perversidad de la sociedad moderna. Eso hace que todavía sea más difícil nuestra lucha. ¿Por qué? Yo lo veo de esta manera. Como la ranita que la cocen a fuego lento. ¿Verdad? Cuando meten a la ranita ahí, el agua está fresca. Entonces la ranita anda nadando a todo dar. ¿Verdad? Y le van calentando el agua gradualmente hasta el punto de la ebullición. O sea, qué bruta, ¿por qué no saltó? Porque se fue acostumbrando y acostumbrando y acostumbrando conforme le iban subiendo la flama. Eso es lo que el mundo está haciendo con nosotros. Nos va cauterizando la conciencia. En verdad. Vean los medios de comunicación. Y ahora nada más le ponen imágenes fuertes. Pues no me las pases. Hay veces que ni chance te dan de apagarle. No, ya nomás cierra los ojos y tapa los oídos. ¿Qué necesidad tengo de ver a un hombre que está aventando a un niño a ahogarse? ¿Por qué me pones eso? Por la morbosidad de mucha gente. ¿Pero qué están haciendo? Cauterizando la conciencia de las personas. ¿Para qué? Para que cuando pase con tu vecino, ni te importe. Eso es lo que están haciendo. Eso es lo que está pasando. Por eso la sociedad se está degradando al punto donde nos importa. ¿Qué está pasando en Siria? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? ¿Cuánto tiempo he dedicado para orar por ellos? ¿Se fija?
Pero es que estamos llegando al punto donde si a mí no me duele, no me importa. ¿Cómo? Ese no es lo que la Biblia dice. Eso no es el amor de Dios y tampoco es aborrecer el mal. Nos están cociendo a fuego lento y nosotros lo estamos permitiendo. Y lo permitimos porque no sabemos lo que están haciendo con nosotros. Ahora esto no se trata de que no prendas la tele ni mucho menos, pero se trata de que pases más tiempo estudiando y leyendo la Biblia y compartiéndola que perdiendo el tiempo en esto. La vida sobrenatural del creyente te permite aborrecer el mal porque Dios lo aborrece. Y por último dice seguir lo bueno. El tercer deber personal consiste en seguir lo bueno. Debemos adherirnos y vincularnos a todo lo bueno. La pregunta es, ¿qué es lo bueno? Pues eso no lo vamos a definir ni usted ni yo. Que sea Dios el que lo defina. Pablo lo define así en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Eso es lo bueno. Eso es lo que usted y yo debemos de seguir. Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, donde hay virtud. Ahora en los colegios, este año en particular, al menos donde estamos, metieron lo de trabajar con en casas hogares y cosas así, donde llevan a los niños a estos lugares. Me parece excelente. Sí, ¿por qué? Porque es una manera de sensibilizar a los niños. Ahora, hay que explicarles la bendición que tienen ellos por no estar padeciendo esas cosas. O sea, no todo está mal. Pero si yo no tengo un discernimiento conforme a la Biblia, difícilmente voy a poder identificar lo bueno y lo malo. Pero esas cosas son buenas y es una buena oportunidad para trabajar con nuestros hijos. Involucrarnos en el contexto del colegio y participar con otras familias y ministrarles. Pero para ministrarles, para hablarles. Seguir lo bueno es un llamado a usar el discernimiento espiritual. Poder hacer una evaluación consciente de todas las cosas de tal modo que podamos decidir con base en el juicio de la palabra de Dios. Para poder decidir cuáles rechazar y cuáles vamos a tomar. Pero hay que tener ese discernimiento. Pablo decía, examinadlo todo, retened lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? ¿Qué es lo que vamos a retener? Lo que esté conforme a lo que la Biblia dice. Lo que esté conforme a lo que la Biblia dice, está bien. Seguir lo bueno es no seguir la corriente de este mundo. O sea, si verdaderamente queremos seguir lo bueno, no puedo seguir la corriente de este mundo. Porque en este mundo hay quien a lo bueno, a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo. Entonces tengo que tener cuidado. Todo por el filtro de la Biblia. Pero Dios nos da la capacidad, si somos hijos de Dios, de poder vivir una vida sobrenatural. De poder amar sin fingimiento. Es decir, si yo te digo que te amo, es porque te amo y porque tú sabes que te amo. Y porque el día que lo ocupes ahí voy a estar. O tú vas a estar conmigo. Pero tenemos que llegar a ese punto. Es un proceso. Pero tenemos que estar ahí. O aborrecer el mal. No participar de las injusticias. Poder hacer una diferenciación entre lo que el mundo llama bueno y lo que realmente Dios le dice bueno. Y seguir lo bueno, lo honesto, lo puro, la verdad, la Biblia. Eso es lo importante. Dios, mis queridos hermanos y amigos, nos da la posibilidad de poder llevar a cabo una vida sobrenatural. Porque la plenitud de la deidad mora
en nosotros. Ese es algo que el mundo no puede hacer, ni lograr, ni pensar. Nosotros sí. Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo moran en nosotros. Por eso tenemos la posibilidad de amar sin fingimiento, de aborrecer el mal y de seguir lo bueno. Yo quiero terminar nomás diciéndoles dos cosas rápidas. Después de escuchar esto, yo estoy seguro que cada uno de nosotros ha tomado la parte que le corresponde. Orar a Dios. Decirle, Señor, mira, ayúdame a amar sin fingimiento. ¿Por qué? Porque me he equivocado. No he hecho las cosas como tú dices. Ayúdame a realmente aborrecer el mal. Porque hay veces que me siento cómodo. De repente me siento cómodo y ya incluso hasta el lenguaje de ellos utilizo. Y antes decía, ay no, y ahora ni pena me da. Ayúdame a seguir lo bueno, ayúdame a interesarme en lo que tú te interesas. Ayúdame a pasar tiempo contigo. Apartar un tiempo en mi cuarto de guerra. Necesitamos pasar más tiempo orando. Porque es ahí donde vamos a tener la victoria en estas cosas. Ahí, de veras, hermanos. Yo se los dije y los que la fueron a ver, qué bueno. Yo salí confrontado. Porque de pronto me tomaba el café tibio. ¿No? Arreglar cuentas. La ventaja que tenemos con Dios, ¿sabe cuál es? Está bien, Alberto. De aquí para atrás, borrón y cuenta nueva. Pero ¿qué vas a hacer de aquí para adelante? Échale ganas. Oiga, ¿quién le da realmente esas oportunidades? Nadie. Dios sí. Ese es el Dios que predicamos, el que nos da segundas oportunidades. Entonces, de acuerdo a eso, oremos por estas tres cosas. Póngala ahí en su diario de oración. Ayúdame a amar sin fingimiento. Ayúdame a aborrecer lo malo y a seguir lo bueno. Tres cosas. Ore y Dios va a trabajar en su vida y en la mía también. Vamos a orar. Padre Celestial, llegamos al trono de tu gracia, agradecidos por esta oportunidad de vida que nos das, Señor, sabiendo que tú tienes propósitos para con nosotros. Queremos decirte que nos sentimos confrontados por tu palabra, lo cual agradecemos porque el deseo de nuestro corazón es crecer, es avanzar, es conformarnos a la imagen de tu Hijo. Y queremos rogarte y suplicarte que tú nos ayudes a que nuestra vida cristiana sea una vida sobrenatural. Que actuemos no como el mundo espera que actuemos, sino como tú estableces en tu palabra. Que podamos amar a las personas, primero entre nosotros. Que nos podamos amar sincera y honestamente, sin fingimiento. Ayúdenos a mostrarnos el amor entre nosotros. Y el amor no se trata solamente de decirnos cosas bonitas y todo, no. Se trata de estar ahí y de ser útiles y de ayuda los unos para los otros. A veces, como con los hijos, mostramos nuestro amor corrigiendo las cosas que pueden estar deficientes. Así que nos ministremos unos a otros, Señor. También que podamos aborrecer el mal, que no nos sintamos cómodos en medio y escuchando las maldades, en pláticas que son inconducentes, en pláticas que no glorifican tu nombre. Ayúdanos a no sentirnos cómodos y que cada vez podamos experimentar este asco hacia la maldad. Ayúdenos a seguir lo bueno, a seguir la verdad, a seguir tu palabra, a relacionarnos con lo que tiene que ver con tu obra.
Solo tú tienes el poder de cambiar y transformar nuestras vidas y llevarnos a la excelencia. Solo tú puedes, por eso clamamos a ti, por eso lo ponemos delante de ti. Ya lo entendimos, ya sabemos, pero necesitamos que tú y tu Santo Espíritu trabajen en nuestra vida. Por eso es una vida sobrenatural, porque tú estás por encima de todas estas cosas y tú eres el que puedes lograr en cada uno de nosotros esto. Quédate con nosotros, Dios. Ayúdanos a que el día que tú tengas para venir por nosotros, que yo creo que estamos muy cerca, Padre Santo, nos hayas trabajando, nos hayas enfocados en lo importante. Ayúdanos a ser entendidos de los tiempos, a tener este discernimiento espiritual, de poder identificar cómo se está gestando todos estos eventos, Dios. Y que esto nos dé un sentido de urgencia de hablarle a las personas. Por favor, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos. Gracias porque vamos avanzando. Y yo te suplico para que tú sigas trabajando con poder en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Bendice diezmos y ofrendas que se han de levantar para los miembros de Filadelfia, Señor, y que sobren para las necesidades que tenemos como iglesia. En Cristo Jesús ponemos todo esto. Amén y amén.